Ok, perfecto. Entonces, la sesión anterior, si recuerdan ustedes muy bien, estuvimos trabajando, de hecho, le rendimos prácticamente todo el tiempo el sábado pasado a las bases teóricas, pero más que a las bases teóricas es el cómo nosotros introducimos información dentro de nuestro Word para que así lo podamos aprovechar al momento de que nosotros vayamos a justificar los datos que íbamos a colocar, o sea, referenciarlos, colocar la citación correspondiente y que también nos ayudase a utilizar la bibliografía, ¿no? O sea, las fuentes bibliográficas. Sí, o sea, más que verlo como un trabajo, perdón, buscar la forma o buscar la manera de verlo como un apoyo, como un enlace para nosotros, para así facilitarnos la actividad a posteriori, ¿no? O sea, porque al inicio, como les vuelvo a repetir, al inicio parecería que para nosotros es bastante complejo, pues, ay, es que tengo que tener ya los libros o tengo que registrar, vamos a decir, registrarlos, que es colocar sus autores, colocar su nombre del libro, el año, la editorial, y el lugar de publicación, o sea, buscarlo y colocarlo, y muchas veces nosotros hasta decimos, ay, me quita mucho tiempo, pero posteriori, pues sí, nos va quitando mucho tiempo, pero esto, eh, después de tantas ocasiones que lo empezamos a utilizar o a jalar esa información, pues lo que nos hace realmente, pues ahorrarnos los tiempos de trabajo, ¿no? O sea, y a su vez también, como yo les decía, veámoslo de esta manera, yo no tengo por qué estarme aprendiendo ya esas normativas, o no tengo por qué estarme aprendiendo las normativas, sino únicamente utilizarla, ¿no? Saber que cómo puedo meter los datos del libro, del manual, de la norma, y ya nada más reutilizarla dentro de las bases teóricas. Sí, y por ahí también trabajamos los antecedentes teóricos de la investigación, que era ubicar por ahí entre 3 o 5 proyectos de investigación tipo tesis que sean similares a las de nosotros y que pues también igual le colocáramos sus identificadores, en qué tesis, de dónde es, en qué año se publicó, de qué es la, el lugar y fecha en la que se desarrolló dicha tesis. Bueno, el poder colocar o el poder especificar qué concluye o qué detecta, qué mejora, qué, qué es lo que realmente estudió y analizó la persona o el tesista del que se estaba haciendo alusión, ¿no? O sea, y les argumenté algo por ahí, algo curioso, ¿no? No confundir, vamos a llamarlo de esta forma, no confundir a a nuestros antecedentes teóricos con la historia del sujeto bajo estudio. ¿Por qué les argumento esta parte? Porque hay algunos compañeros que de repente, por ahí, en antecedentes teóricos, por la palabra que dice antecedentes, pensamos que es historia y de repente, vamos, la historia de cómo se crean las normativas ISO, ¿no? De los que hablamos sobre ISO, ¿no? O la historia y empiezan a hablar de un equipo, de una maquinaria, sí, de una maquinaria. Por ejemplo, si ustedes están hablando de un tren de compresión de aire, de repente empiezan a hablar de la historia del tren de compresión de aire, de cuándo se fabrica o quién fue su fundador, etcétera. No, 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 no.
recuerden que ya nosotros a estas alturas, vamos a decir, a nivel maestría, directamente ya no nos interesa realmente quién generó esa herramienta, salvo si sea muy, muy necesario o muy específico. Si no, no pasa nada. O sea, en donde sí lo utilizamos muchas veces cuando ya nos vamos a la filosofía del estudio del sujeto que se tiene, o la filosofía del sujeto de estudio que se tiene, que por lo regular son ya en doctorados. Ahí sí nosotros buscamos, o sea, porque recuerden que la filosofía de estudio es justamente hablar sobre la esencia, sobre el principio, sobre lo que generó, lo que buscaron. Sí, fue, vamos a llamarlo, fue un craso error encontrado de repente y confundido por ahí con lo que nosotros denominábamos la parte de las bases históricas, ¿no? Esas son una de las, vamos a llamarle, de los marco histórico se llamaba anteriormente, era una de los elementos que mucho en metodología se fue erradicando, porque, pues, repito, hablar de la historia de los elementos y de las cosas, pues nos iba a llevar a estar investigando más allá. Entonces, por ese motivo, ya nosotros en antecedentes ubicamos, es justamente algunos libros o algunos elementos que nosotros fuésemos a manejar. Ahora bien, eh, por ahí recordando también, nosotros cuando una vez que ya definimos nuestro tema de tesis, nuestro título de tesis, una vez que ya comprendimos que, bueno, pues que debiese de tomar un límite sujeto, objeto bajo estudio, sí, y dónde y cuándo, y de quién se está estudiando y todos estos elementos, una vez que nosotros ya habíamos delimitado nuestro título, posteriormente fue que nosotros delimitamos lo que fue ya generamos un objetivo, nuestros objetivos específicos, nos fuimos a los antecedentes y bases teóricas, pero nos salteamos por ahí el 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, sí, que también es parte fundamental y que yo les argumentaba, bueno, es muy necesario que nosotros también pudiésemos estar hablando de esos elementos por, por la sencilla razón de que cuando nosotros manejamos un tema cualquiera que sea, pues necesitamos saber su redacción, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que redactar? Bien. Entonces, bueno, aquí voy a compartirles la información que ya por ahí algunos de ustedes ya lo pudo haber leído, y respecto, bueno, antes de esto, es leer las partes fundamentales o los componentes del capítulo 1, ¿sí? Estamos nosotros argumentando y llegando a esa opción 1.1 como tal. Les repito y recuerdo que en su momento nosotros nos lo saltamos porque yo les argumentaba algo curioso también, que no es necesario estarlo resolviendo en orden esos elementos, ¿no? Sino sencillamente era que nosotros pudiésemos utilizarlos, pudiésemos manejarlos para poder llevarlo a cabo. Y dentro de esa información, bueno, pues nosotros tenemos que el problema es lo primero que nos interesa conocer, ¿sí? Que era lo que será estudiado, que era de lo que nosotros hicimos hace algunas sesiones cuando nosotros colocamos el título, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Y
qué es lo que le quiero hacer. No es nada más qué es lo que quiero hacer, sino qué es lo que le quiero hacer a quien quiero hacer el elemento, o sea, al sujeto y objeto que yo voy a tener bajo estudio. Entonces, ahí es de donde nosotros empezamos a delimitar el tema, porque no es nada más qué es lo que me gusta, sino de lo que me gusta, bueno, ¿hasta dónde quiero yo llegar? Sí, porque yo puedo decir, no, pues a mí me gusta el pastel, sí, o sea, me gusta el pastel, pero ¿qué quiero hacer del pastel? ¿Quiero realmente hacer un pastel o sencillamente estudiar o analizar el sabor del pastel, ¿no? O sea, verificar que cumpla con ciertas características. Y eso a mí no me compromete también el que yo sepa cómo se hace un pastel. Estamos, o sea, son, que era de las cosas que yo también les manejaba en la primera sesión. El clásico juego de palabras que nosotros estamos indicando, que nosotros estamos especificando. Si nosotros no limitamos de manera correcta y concreta en un título como tal, pues entonces podemos nosotros también estar argumentando otras situaciones o se pueden interpretar de diferente forma. Entonces nosotros no vamos a permitir que se vaya a interpretar de diferente forma o de diferente manera lo que nosotros tengamos bajo estudio, sino todo lo contrario. ¿Sí? Eso fue lo que hicimos hace 2 semanas. Eso, esa cantaleta que yo les dije, porque necesitamos ir caminando, pero con pasos, pues, firmes a lo que queremos hacer. De nada nos sirve, de nada les va a servir a ustedes, de repente, si no tienen delimitado de forma concreta un tema, un título de tesis como tal, de nada les sirve avanzar y decir, es que yo ya lo hice todo, ¿no? Yo ya avancé, ya lo tengo prácticamente todo, ¿sí? Pero pues si no delimitaste tu título, entonces yo te puedo exigir más cosas y tú me vas a decir, no, es que eso yo no lo tenía previsto, no, pero pues en tu tema no lo estás indicando, no lo estás especificando y por tanto yo puedo pedir otras cosas más a lo que se puede estar generando. Sí, esa es la, vamos a decir que son las formas, la manera de que nosotros le tenemos que darles ciertos criterios al momento de su desarrollo, ¿no? Al momento de que nosotros lo estemos manejando. ¿Sale? Por ese motivo nos decía, bueno, el título que nosotros vayamos a presentar tiene que ser de esa forma. Claro, preciso, completo, y que tiene que estar destinado en un dónde, qué, cómo, cuándo, en forma clara y sucinta, indique el lugar en donde se refieren los datos, el fenómeno que se va a presentar o qué es lo que yo quiero hacer, las variables que se van a interrelacionar de acuerdo con el elemento y la fecha que se refiere a dicha información. O sea, todo eso tiene que estar dentro de ese título. Todo eso tiene que decirlo ahí. Ustedes, como másters, tienen que también aprender a saber leer. Sí, no es de que, vamos, estuve durante 15 años dándole clases a primaria, vamos a leer ese texto, ¿no? Y ya, ni en 2 minutos y ya lo terminaban de hacer. No, 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 o sea, es comprender, es saber qué es lo que dice, saber leer entre líneas directamente, pero tenemos o conservamos, vamos a llamarlo de esta forma, conservamos muchas cerrazones que cuando nos topamos con una persona donde nos pide que hagamos propuestas en nuestro centro de trabajo y nos dice que tenemos errores al momento de la comprensión de los datos, de la información, de los elementos que se tiene, nos molestamos, ¿no? De repente nosotros nos quedamos así como que no es cierto, yo soy poseedor de toda la verdad. ¿Por qué? Porque no supimos escuchar o no supimos reestructurar
a partir de los nuevos elementos, nuevos conceptos que vamos, conforme la experiencia, conforme el tiempo, vamos adquiriendo. Porque en muchas ocasiones nos dicen, y lo hemos también expresado, ¿y por qué no me lo dijeron eso desde que iba yo en secundaria? Ah, entonces que te iban a enseñar cuando fueras en prepa, en universidad o en maestría, ¿no? Sí, o sea, pues para eso nada más estudias secundaria y tú ya sabías cómo desarrollar algo o qué hacer y para qué estudiar otros 10 años más si pensabas que todo te iba a entrar en un cerebro adolescente puberto directamente, ¿no? Y pues ustedes ya saben cómo éramos en ese tiempo cuando también nosotros decíamos, eso ya lo sé, a mí no me va a venir a decir, muchos de nosotros seguimos con esa conceptualización, a pesar de que dedicamos tiempo, esfuerzo para intentar cambiar. Previo a esto viene la descripción del problema. ¿Qué es la descripción del problema como tal? Si el 1.1, la descripción del problema es realmente cómo se está llevando en ese momento las características o las situaciones que nosotros pudiésemos estar utilizando o manejando. En primera, la descripción del problema no es describir que hay un problema. ¿Cómo es esto? Bien, porque muchas ocasiones nosotros empezamos a argumentar y a decir, ¿sabes qué? Para la descripción del problema vamos a decir que es un problema. Cuidado. ¿Por qué? Porque si ustedes están haciendo el sistema o están identificando cierta situación que puede estar ocurriendo en la organización, en el centro de trabajo al cual nosotros pertenecemos, si en dado caso ustedes me van a proponer un cambio, cualquiera que sea, sí, ese cambio que ustedes propongan, que sea como una acción, pues, de mejora, una acción de actualización, de adecuación, sí, pero si ustedes cuando me dicen, vamos a plantear el problema, empiezan a hablar sobre que existe un problema, pues, créanme que con todo el debido respeto que me merezcan todos ustedes, por ejemplo, yo le diría, Master Misayo, discúlpeme, pero mi empresa tiene 30 años y ha estado funcionando de manera normal, ha estado funcionando y se han obtenido ganancias, ha ido funcionando y usted de repente viene y me dice, el problema está en tal cosa, ¿sí? O sea, a ver. O sea, cualquier persona, cualquier investigador tal vez, de acuerdo al elemento que nosotros estemos redactando, podemos comprender o entender que es el elemento que se llama planteamiento del problema. Pero si de repente me viene y me dice, no se realizan, el problema que existe es, y pues yo digo, y entonces, ¿cómo estamos funcionando? ¿O cómo estamos obteniendo ganancias? O sea, realmente en lugar de ser una empresa es una porquería lo que yo tengo, ¿o qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Por eso tenemos que tener cuidado en planteamiento del problema. ¿Qué tipo de cuidado tenemos que hacer? Aquí voy a poner primero elementos. Tenemos que evitar colocar la palabra problema. ¿Por qué evitar la palabra problema? Porque
No existen, o sea, realmente no debemos de llamarle problemas, ¿sí? Sino debemos de especificar cómo se está realizando las cosas. Y eso me va a permitir o nos va a permitir realmente poder encontrar algo que se pueda cambiar o mejorar, ¿sí? Pero no podemos decir hay un problema o existe problema de, ¿sí? Entonces, evitemos poner la palabra problema y también evitar colocar la palabra no, ¿sí? Con el clásico no se puede, ¿sí? El clásico que es no se puede, no sirve, no se hace, no se genera, no se, o sea, tenemos que empezar a evitar erradicar ese tipo de palabras, porque esas palabras son hirientes para ustedes, o sea, imagínense ahora, ustedes son los dueños de la empresa y de repente van a decirme, ¿sabes qué? Pues, ¿qué tan malos estamos? O sea, ¿y cómo es que funcionamos? ¿A qué? O sea, esos son los factores o las características que siempre tenemos que medir. ¿Y cómo pudiese ser una redacción de planteamiento del problema? Imaginen ustedes que aquí en el planteamiento del problema yo quiero hablar sobre en las tiendas Chedraui, vamos a poner, voy a cambiar un poquito el enfoque aquí. Las tiendas Chedraui, ellos se ha detectado que cada vez el cliente tarda más tiempo en liquidar sus compras y en muchas ocasiones pues genera molestias porque muchos de nosotros llegamos con tiempos suficientes únicamente para hacer la compra y listo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nos cobran, vamos a llamarlo de esta manera, cuando nos cobran, ellos tenían que estar metiendo en una máquina sumadora, me estoy yendo a hace años, a una máquina sumadora las cantidades que se estaban manejando. Entonces, imagínense cómo de repente ahí pudiésemos mencionar que para mejoría, no puedo estar argumentando, es que existe tardanza y por eso no se hacen las ventas correspondientes, etcétera. Entonces, yo ahí ya tengo material, o sea, yo ya estoy identificando como trabajador y digo, bueno, en las tiendas Chedraui, al momento de que un cliente realice o realiza el pago correspondiente de todas sus mercancías, observen ustedes, estoy hablando de la tienda y de repente me fui al proceso que me interesa. No estoy hablando de la tienda y que nació en el año 1810 gracias a Miguel Hidalgo y no sé quién es más. No estoy hablando de cómo fue superándose gracias a los presidentes de la República. No, 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 no. Yo tengo que realmente hacer el argumento del o de los elementos y rápidamente irme al proceso que me interesa, al proceso del cual yo estoy hablando o en el cual yo me voy a empezar a meter en él. O sea, el que me interesa realmente adecuar o modificar en ella, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta que yo ya estoy identificando el sujeto bajo estudio, que son tiendas Chedraui, y luego también a el objeto que voy a tener bajo estudio, que es el proceso del cuando hacen el pago, ¿sí? Y aquí yo ya tengo que expresar, este, ya que ya le puse, al momento de que un cliente realiza su pago correspondiente de todas sus mercancías, coma, si estas son demasiadas, voy a poner en lugar de varias, demasiadas,
el tiempo promedio en que se atiende a cada cliente es de aproximadamente 5 minutos, si colocamos o si suponemos que estamos en temporadas altas como las decembrinas, las colas pueden oscilar en promedio de 10 a 15 personas. Y esto, manejado en tiempos, estaríamos hablando de una demora del 10º cliente de la fila de aproximadamente 1 hora en espera a que realice su pago. ¿Sí? ¿Qué estoy intentando? Primero que nada, o antes que todo, estar definiendo el proceso, y que en muchas ocasiones nos podemos estar tardando tanto tiempo. Ya aquí es de donde yo empiezo a vender mi producto. Acuérdense, estoy planteando el problema. No estoy diciendo existe ciertas situaciones. Sin embargo, puedo argumentar que existen molestias o malestares de algunos clientes por los excesivos tiempos de espera. Entonces, eso también, eso sí lo puedo argumentar, porque pues, y en muchas ocasiones, y fíjense cómo es, yo puedo ahí argumentar que debido a esto, hay algunos clientes pues que se frustran y dejan los carritos llenos de mercancía. Esto que produce que los diferentes pues, acomodadores de cada una de las áreas tengan que estar levantando los productos regados hacia sus anaqueles, hacia sus anaqueles correspondientes, generando que puedan atrasarse directamente en sus actividades primordiales de cada una de las áreas. Sí, porque en muchas ocasiones nosotros es muy fácil, pues se lo dejo y para eso están estos señores. Sí, efectivamente, pero independientemente que tienen que acomodar, también tienen sus actividades fundamentales, y eso también de repente, ay, mira, ya los tiene. Como yo llego a comprar, por ejemplo, donitas, y mira, y aquí hay hasta chocorroles. O sea, qué pésima clasificación tiene, porque para que nosotros hablemos de repente, pues sí somos tan exigentes, ¿no? Pero no nos damos cuenta de que por ahí hay ciertos procesos que pueden ser únicamente por que se cobra, es demasiado lento, y yo puedo expresar ahí en decir, imagínense, antes de que se hicieran los códigos de barra, que cobraban con máquinas sumadoras, la respuesta no era tampoco meter a 50 cajeros, ¿sí? O sea, ustedes mismos lo saben, que hay procedimientos que no es necesario extender los boquetes para poder encontrar mayores resultados, sino el analizar el cómo se está llevando el proceso como tal, ¿sí? Entonces, son situaciones que yo tengo que estar expresando. ¿Por qué? Porque yo le quiero decir al gerente que el meter un sistema de cobranzas por medio de códigos de barras va a mejorar el sistema.
Sí, o sea, es lo que yo le quiero vender. Dense cuenta que estoy planteando la situación de cómo se llevan las cosas sin decirle directamente que es un problema, sin decirle que no, que no se puede hacer o existen pérdidas de tiempo en excesivo, sino sencillamente le estoy planteando, le estoy indicando cómo se realizan las cosas en este instante, en este momento, ¿sale? ¿De dónde? En donde, o sea, ¿cómo es el funcionamiento directo en donde yo quiero trabajar, en el sujeto de área de donde yo estoy colocando? ¿Sí? Otro planteamiento de problema, por ejemplo, las clásicas, no sé si a ustedes les toca de repente pedir el gas, las gaseras en casa, ¿no? Cuando llegan los señores a vendernos el gas, ¿qué sucede? Híjole, siempre tengo que estarle marcando para que me traigan el gas. Bueno, hay algunos que ya ofertaron ese tipo de beneficios. ¿Sabes qué? Me llamas y en el lapso del día o en tal vez se ponen tiempos en 1 hora, hora y media, 2 horas máximo, pues yo ya te tengo tu servicio de gas ahí. Oye, qué bueno. A alguien se le ocurrió porque antes, cada semana, cada 5 días, sobre todo cuando no existía competencia, hacían lo que querían las gaseras. Qué bueno. Oye, pero ¿sabes qué también? ¿Qué pudiese ser? O sea, no sé, algo que tuviesen un sistema también, los que venden los tanques de gas, como los de que rellenan tanques estacionarios. Así de fácil, o sea, tener un sistema bajo esos elementos. ¿Cómo vender gas por cierta cantidad? Las hay, pero solamente el de las pipas, no en los de los tanques de gas. ¿Y por qué no de repente permitirme? ¿Sabes qué? No tengo un tanque de gas estacionario, pero tengo mi tanque de gas y, y les digo porque esto lo hacen en las plantas, ¿no? Oye, ¿sabes qué quiero? Así como cuando vamos a las gasolineras, ¿sabes qué? Quiero 20 pesos de gas. Pasa el de la gasera, le pido que mi tanque me llene o me rellene 20 pesos de gas. ¿Sí? O sea, van a decirme ustedes, oye, sí, pero puede ser costoso. ¿Qué puede ser costoso? El uno, capacitación al personal. Dos, los requerimientos, los elementos, los dispositivos que se debiesen de utilizar para, para poder hacer esa transferencia de ese tipo de elemento, ¿sí? Pero si yo invierto, o sea, ¿cuánto no le puedo yo ganar al estar haciendo esas ventas, vamos a decirlo, cuando me lo esté pidiendo la persona que me lo solicite? Y o por qué no, entonces también poder hacer pedidos en línea. ¿Por qué no? O sea, si quiero ir automatizando las cosas, ir manejando otras situaciones, o sea, otros elementos, otras situaciones que pueden ser benéficos en proceso de la actualización que nosotros manejamos. ¿Por qué quedarnos en una situación que de repente no? Pues es que así se ha llevado siempre o así se ha manejado siempre y hasta ahí. ¿Sí? Yo tengo que plantear cómo se lleva el planteamiento del problema, por eso se llama ahí, cómo se lleva el proceso en la actualidad y después voy a decir cómo nosotros vamos a adecuar o vamos a condicionar o cómo nosotros podemos actualizar un proceso. Pero aquí, única y exclusivamente, por favor, vamos a decir cómo se está llevando el proceso o procedimiento actualmente. ¿Sí? Hay que considerar esos dos elementos dentro del mismo. ¿Cómo se lleva?
¿Por qué es plantear el problema? Plantear el problema no es de decirle, no se puede hacer esto, no se hace esto, no hay esto, no, no contamos con esto, no mejoramos esto, no, o sea, no, no, no. Si no es no es una zona de quejas, ¿no? No, no es un elemento en el que nosotros vamos a quejarnos directamente, sino sencillamente estamos detectando que hay situaciones en esa área. Bueno, vamos nosotros a decir cómo se está llevando el proceso, por qué me voy a saltar tantito, porque cuando llegue a la justificación e importancia de la investigación, yo aquí voy a proponer diferentes formas de cómo nosotros podemos llevar a cabo el procedimiento. ¿Esto qué quiere decir? Ay, ¿esto qué quiere decir? Lo que estamos proponiendo y dentro de esas opciones, ay, perdón, dentro de esas opciones, sí, va a llevar la que nosotros queremos hacer. Así de fácil. Por eso se llama justificación e importancia. ¿Por qué es importante venderlo de esta manera? ¿Por qué es importante, por ejemplo, que yo pueda, que se pueda cobrar con códigos de barra? Bueno, pues porque así nada más ya el cajero ya no es necesario que esté buscando el precio, sino sencillamente pues le está pasando en el código de barras y automáticamente aparece el precio que tiene el sistema. Con esto, el cajero ya no está cobrando de más ni está cobrando de menos. Con esto vamos a evitar de que, por ejemplo, el consumidor, o sea, yo, le vaya a robar a la empresa. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces ustedes pueden decir, ay, pero ¿cómo? Sí, miren, me tocó vivir la época directamente de cuando nosotros estábamos en mi caso me tocó vivir, que era niño, que todavía se cobraban consumadoras. Yo hacía bromas. Sí, no, 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 no. El Ernesto, o sea, también le gusta, como a todo niño, le gustaba hacer travesuras, bromas y cosas que no. ¿Qué es lo que hacía? Tenía yo los productos y de repente le intercambiaba los precios. Sí, se los intercambiaba y los cajeros lamentablemente cobraban pues, el precio que decía la etiqueta, o al menos que ya más, que ya por ahí ya tuviesen un poquito de experiencia, ya se acordaban de los precios, ya mandaban a pedir a otro producto con otro para ver el precio y pues ya, pero créanlo, muchos caían en el garlito. Entonces, imagínense, si eso yo lo hacía de niño, o sea, se los digo abiertamente, lo hacía de niño, hacía fallar un sistema que en ese tiempo para muchos podía ser funcional, un niño le podía hacer eso, las demás personas no creo que no lo harían al menos, ¿no? Entonces, es eso, es esa la situación. Nosotros estamos justamente, detectamos una situación, un elemento, un área de mejora, pues vamos a proponer cambios. Y entonces, por eso, en justificación e importancia, pues aquí nosotros vamos a darle ahora sí la importancia. ¿Por qué? Porque aquí con esto, pues vamos a ubicar o vamos a buscar de que el cliente también no intente robarle al, vamos a llamarle a la empresa, a la tienda. ¿Por qué? Porque pues ya los precios, o sea, como ya al menos que le corte yo el código de barra y se lo pegue a otro, pero se va a ver muy grotesco dentro de ello. Pero sí, logremos observar
que esa situación por eso era cambiante, por eso cambiaba directamente, por eso era algo en la que yo podía meter como justificante que era importante hacer esa adecuación, hacer ese cambio que nosotros podíamos hacer. ¿Por qué? Porque aquí yo ya puedo poner el por qué es importante, todas las ventajas competitivas que pudiese en dado caso tener. O sea, ¿sabes qué? Sí, es importante, pero ¿por qué? ¿Qué ventajas competitivas tiene? Ah, pues se va a mejorar en esto, en esto, en esto, se va a adecuar esto, se va a poder llevar a hacer esto, no se hacía, ahora sí se va a poder hacer esto otro y esto otro. Entonces, es eso lo que nosotros tenemos que estar vendiendo, ¿sí? Yo no tengo por qué utilizarlo como buzón de quejas de repente. Ahora, y otra de las cosas, yo no tengo por qué hacer ver tampoco que es la octava maravilla, pero puedo justificar directamente que de los elementos que estamos mencionando, pues sí, efectivamente, esos valores se adecúan y se mejoran. Sí, o sea, no estaría yo mintiendo, sino todo lo contrario. ¿Qué aspectos competitivos estamos nosotros realmente adecuando? Y ahí está. Es una redacción, una prosa que tendríamos que hacer nosotros para poder hacer ver del por qué es necesario un cambio, una adecuación. Y repito, tener que hacer mención directamente en las ventajas competitivas que se pudiesen tener de esos elementos, de esos factores que se están analizando, que se están estudiando para poder llevarlo a cabo. ¿Sale? Entonces, ya nosotros tenemos planteamiento del problema es decir cómo se están llevando a cabo las cosas. O sea, cómo se están manejando únicamente. No tenemos que mentir para decir cómo, no es que hay un error o algo así. No, 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 no. Se realiza de esta forma, de esta forma, de esta forma. Solito vamos nosotros identificando valores y variables que hay que adecuar, que se van a modificar y solito nos estamos dando cuenta de que pues hay mucho trabajo luego que desempeñar. Ahora, ya tenemos el planteamiento del problema, cómo se hace, y la justificación del problema, que es qué ventajas competitivas pudiésemos nosotros adquirir o llevar a cabo al momento de que nosotros hagamos adecuaciones a el sistema que se esté desarrollando. Ya estamos trabajando sobre ello. Ya Una pregunta. teníamos, mándeme. En el planteamiento del problema, ¿qué tan extensos podemos ser? O sea, pueden ser 2, 3 párrafos, que se entienda bien Sí, sí, qué sí. tanto podemos abarcar en el planteamiento del problema. Por decir, voy a poner de ejemplo mi tema es la implementación de ISO 45000 en una empresa. eh, Puedo empezar como, para no poner ya con lo que dijo, para no poner la palabra no, o sea que no tenemos un sistema, o sea, bueno, y yo lo tenía Ajá. así, o sea, estaba cometiendo ese error. Entonces, para poner qué tanto podemos abarcar de actualmente en la empresa, se presenta un alto índice de accidentabilidad, el sistema de seguridad en el trabajo y empezar así como para no poner esas palabras que usted nos dijo, no poner solo un no se tiene y tenemos un problema. Ajá, efectivamente, maestro. La extensión que puede ser, que sea entendible en cómo se está llevando ese procedimiento, ¿sí? O sea, como lo dijo, puede ser 2, 3 párrafos, no pasa nada. O sea, tampoco va a ser tan detallado para decir las cosas, sino párrafos puntuales, sí, y donde usted sabe que luego le va a hacer, vamos, como que un poquito más de énfasis y ya va a ser en las mejoras. Sí, porque les repito,
Este de planteamiento del problema es como la carta de presentación que de repente le hacemos a los gerentes, a los dueños de las empresas, es decirle cómo lo estamos llevando a cabo, ¿sí? Pero le tenemos que entregar la contraparte, que es la justificación e importancia de lo que queremos que se lleve a cabo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder si le empezamos a meter puras cosas negativas? Como le repito hace ratito, ¿no? Oye, y entonces voy a cerrar esta empresa porque o sea, no estábamos funcionando bien, no estamos trabajando bien, ¿no? Cuando pues sí, lo que se busca es adecuar o ya entrar a los niveles de competencia que se ya están exigiendo junto con los demás, las demás organizaciones. Aquí usted lo puede hacer que sea entendible cómo se lleve a cabo el procedimiento. ¿Sí me explico ahí, Saúl? O sea, no hay un límite para decir, ¿sabes qué? Una página, 2 páginas, no se vayan a pasar 3 páginas. No, 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 no. Puede ser en una página 3 párrafos y ya usted lo está llenando prácticamente. Repetimos en la explicación del procedimiento, de cómo funciona a grosso modo. Sí, porque esa es la parte, vamos a decir, funcional que se va a estar manejando. ¿Sí me explico, maestro Saúl? Sí, me queda claro. Gracias. Ok. Entonces, sí, muy importante. Sí, porque la contraparte, vuelvo a lo mismo, la contraparte que nosotros vamos a tener, va a ser la justificación e importancia del proyecto de investigación. ¿Por qué la contraparte? Porque aquí es donde nosotros estamos diciendo por qué sí está bien, por qué sí, qué es lo que vamos a evitar, qué es lo que vamos a mejorar, qué es lo que se va a adecuar o cambiar, en qué estamos actualizándonos. Sí, ahí ya prácticamente, aquí como les digo muchas ocasiones, tú ya estás vendiendo tu proyecto, ¿no? Tú ya estás vendiendo realmente el, ya realmente estás vendiendo lo que se está desarrollando en él. Sí, lo estoy embelleciendo para que sea aceptado por cualquier persona, sí, para que me diga, ¿sabes qué? ¿Sabe qué, maestra Misayo? ¿Sabe qué, maestro Saúl? ¿Sabe qué, maestro Diego? ¿Dónde le tengo que firmar? Adelante, vamos a hacer la adecuación, ¿no? Porque me está realmente incitando a que sea, aunque que de acuerdo con todas esas adecuaciones o todos esos cambios que se pudiesen obtener en ella, me están diciendo que vamos de viento en popa y vamos a cambiar y vamos a mejorar, vamos a ser más competitivos, entonces ahí está. ¿Sale? Entonces ahí tenemos que ir pensando en ello. Esas dos características. Ya tendríamos entonces el 1.1 y el 1.3. Perdón, 1.4. Luego viene la formulación e importancia del problema. Bien, en la formulación e importancia del problema, en esa, y yo me adelanté ¿cómo se llama? A llevármelo en la parte práctica, perdón, el de justificación e importancia, pero bueno, no importa. En la formulación de importancia, perdón, en la formulación del problema, nos dice que formular un problema es caracterizarlo, definirlo, enmarcarlo teóricamente, sugerir propuestas. Aquí nosotros sí podemos sugerir propuestas de solución para que éstas sean demostradas. Yo aquí les recomendaría sugerir esa propuesta de solución, pero donde ustedes no hagan tanto énfasis todavía en lo que van a desarrollar, sino sugerir más de una, porque siempre dentro de las propuestas pudiésemos encontrar a más de una propuesta de solución, más de una adecuación o cambio que en dado caso pudiésemos nosotros encontrar o llegar, ¿no? ¿Sale? Entonces, ahí eso es lo que nosotros vamos a hacer.
Y nos dice que también debemos de establecer fuentes de información y métodos para recoger datos para dicha información. Ojo, aquí todo esto es como, es la formulación del problema es como un collage, como el que vimos la semana pasada en cómo se hace la introducción, cómo se hace el resumen. Son tips, elementos que deben de contener una introducción, elementos que deben de contener un resumen, más no quiere decir que todos esos elementos completos los puede tener. Nosotros podemos seleccionar algunos factores directamente que puedan apoyarnos a nosotros a desarrollar esa opción, ¿no? O sea, cuando hablamos de esa opción, ya sea del resumen o la introducción o la conclusión, que era de lo que vimos la sesión anterior. La caracterización o definición del problema nos va a conducir a otorgarle un título, eso ya sabemos. Y ahorita vamos a ver en dónde y por qué, cómo vamos a considerar ese título, el cual de la manera más clara y denotativa indiquemos los elementos que les son esenciales. O sea, vamos a tener que denotar los 5 elementos esenciales que debe de tener un título: sujeto, objeto, el límite o alcance, el lugar y la fecha o periodo de realización de dicho proyecto de investigación. Sí, entonces nosotros ahí es donde indicamos esos 5 elementos. Nos dice que también que es la estructuración de toda la investigación, de tal forma de que uno de sus componentes resulte parte de un todo. ¿Quién es ese componente que va a ser parte de un todo? El sujeto de investigación como tal. Sí, no nos confundamos, porque de repente nos confundimos. Aquí nosotros tenemos que estar considerando de que la investigación, si estamos hablando de ahorita, por ejemplo, el maestro Saúl argumenta de la implementación de la ISO 45001. Bueno, si vamos a estar hablando de eso, no tenemos que perder de vista que la ISO 45001, ese es ¿cómo se llama? Vamos a decir, esa es la estrella del baile, la estrella del proyecto de investigación. Es el elemento que realmente va a ser la básica y la esencial en todo el proyecto que nosotros vamos a tener. Se debe, por lo tanto, sintetizar la cuestión proyectada para investigar, generalmente a través de una interrogante. Ojo, dice, generalmente a través de una interrogante, pero no necesariamente tenemos que hacer, porque en muchas ocasiones he escuchado a colegas másters que de repente me dicen, es que la formulación del problema tiene que ser una pregunta. No, no, no. Aquí dice generalmente, más no quiere decir que siempre es una pregunta. ¿Sale? Puede ser una redacción, también es cierto. Sí, porque eso se está manejando dentro de los mismos. Puede ser una redacción donde especifiquemos los elementos que contienen nuestro título, o sea, los 5 elementos que tenemos que hablar, dándole mucha importancia a nuestro sujeto de estudio también. Sí, o sea, pueden ser, estamos hablando de elementos o características. Y dice aquí, en primer lugar, deberá revisarse si el problema es susceptible a resolverse mediante una investigación. Bueno, eso ya no lo vamos a hacer, porque supuestamente nosotros lo que estamos proponiendo, como estamos hallando una situación que sucede en sus centros de trabajo, y eso, vamos a decir, y ustedes lo están detectando como una mejora dentro de sus centros de trabajo, entonces quiere decir que sí son susceptibles
de resolverse mediante investigación. Por eso nos decía, eso lo resolvimos desde las primeras sesiones cuando estábamos colocando un título, ¿sale? Cuando nosotros estábamos colocándolo desde ahí. Repito, puedo ser muy repetitivo, repetitivo en esas expresiones, pero son lo que nos va dando la pauta, y es de donde nosotros pudiésemos decirle en este momento, ¿quién dice que le podemos tener miedo a un proyecto de investigación tipo tesis? Si todo va correlacionado, todo va manejado, todo está más que sencillo, o sea, que realmente es sencillo, pero es cómo lo estamos observando y cómo lo estamos abordando. Sí, entonces nosotros nos dice también la formulación, tenemos que verificar que sea susceptible. Sí, eso ya lo teníamos verificado desde hace una semana. ¿Qué más nos dice? Puede inquirirse sobre la significación del problema. Puede inquirirse, o sea, o agregarse, que esté dentro de la significación del problema. Bueno, por ese motivo, nosotros, el objeto de estudio está inmerso en el título también. Es decir, si su solución representa una aportación importante al campo de estudios y si puede abrir nuevos caminos. A ver, aquí cuando nos dice que si nuestra investigación es una aportación importante al campo de estudios y si puede abrir nuevos caminos. Aquí es algo complicado, sobre todo porque no estamos generando cosas novedosas, nuevas. Sí, recuerden. Entonces, aquí esto como que nos queda un poco limitado. No podemos darle una significancia directa al decir, ¿sabes qué? Van a haber nuevos campos de estudio. ¿Dónde puede haber nuevos campos de estudio? Vamos a imaginar, dentro del mismo, vamos a imaginar que su investigación del máster Saúl, de repente por ahí, argumente o diga, ¿sabes qué? Estuve haciendo sobre la implementación de la ISO 45001 y detecto que pues después de implementarlo y evaluarlo, pues detecto que pues híjole, trae muchas complicaciones, ¿no? Lo hace complicado, difícil, pues no. Entonces, aquí qué campo de investigación estamos desarrollando? Estamos desarrollando realmente que puede decir, ¿sabes qué? Vamos a identificar si hay otra normativa que pueda hacer entrar en función de una mejor forma del que él estaba proponiendo. 1, 2, se está detectando que la ISO 45001 no necesariamente se puede estar, no necesariamente es para todas las organizaciones, ¿no? No son para todo tipo de organizaciones. Entonces ya se está encontrando un nuevo campo o nueva área de estudio. Pero, recuerden, ¿de dónde está surgiendo? A partir de una antítesis del máster Saúl. O sea, de algo que identificó de que realmente no se puede hacer, de que no es funcional. O sea, en cuestión de resultado, ya estamos hablando de resultado, no, o sea, con un no entra dentro de eso. Y entonces, ¿qué sucede? Pues ya está ideando, le está sirviendo como catapulta para seguir así, hacer otro tipo de investigaciones, y eso es la apertura que se le está dando, ¿no? Es la apertura que vamos obteniendo nosotros. Muchas ocasiones, aquellos que trabajamos en el área de en el área de laboratorios, de repente, ¿qué estamos haciendo en el laboratorio? No, estamos haciendo estudios, pero estamos detectando que, híjole, no cumple con las expectativas que yo esperaba. Oye, y si le quito este elemento, si le bajo este otro elemento, si le elimino esto, y empezamos a hacer las pruebas. O sea, de algo que no cumple, de algo que no sucede, nos está abriendo nuevos parámetros de estudio, ¿sí? Claro, y ahí dentro del laboratorio estamos
describiendo qué fue lo que hicimos y qué nos funcionó para poder no volver a caer en ese campo de estudio. Pero repito, es esa la parte cuando nos da la significación directa. A muchos de nosotros nos cae cuando no son funcionales y entonces empezamos a ampliar ese campo de estudio para verificar tal vez su funcionalidad o cómo le pudiésemos decir que si son la compatibilidad que en dado caso pudiese haber entre los elementos. Sí, se aconseja además de preguntarse, ¿es un problema nuevo o ya existen trabajos sobre él? Y en este caso, las soluciones son pertinentes. O sea, nada más hacerse preguntas. ¿Es problema nuevo? Claro que no, no es problema nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya existen cosas de él, ya se han hecho estudios de ello. Entonces, también yo tengo que estar encontrando que sí existen estudios de él. O sea, y cuando existen ese tipo de estudios o ese tipo de características, tengo que considerar que ya se llevó en otro lugar. Por eso hacemos los antecedentes teóricos de la investigación. Buscamos que ya se llevó a cabo en otro lugar y que realmente en algunos otros casos sí son funcionales. ¿Qué fue lo que hicieron para que fuese funcional y qué estoy dejando de hacer yo para que en dado caso no sea funcional? Sí, nosotros tenemos que ir, yo siempre digo, tenemos que estar bien convencidos de lo que estamos haciendo, lo que estamos generando. Vuelvo a lo mismo, son elementos o características que nos dicen que podemos colocar en la formulación del problema. ¿Está adecuadamente planteado el problema? ¿Sí? ¿Cuáles son los tipos de hipótesis que se presenten confirmar? Ya tenemos hipótesis, en este momento no tenemos hipótesis. Siempre la formulación del problema es qué, quién, cuándo, cómo, por qué, para qué, dónde estamos nosotros haciendo una valoración del problema como tal. Entonces, eso tenemos que considerarlo. Y ahorita voy a formular el problema de cómo pudiese ser para algo tan sencillo que yo tenga ahí. Los términos están bien suficientemente definidos. ¿En dónde los definí esos términos? En planteamiento del problema, sí, porque cómo está funcionando en este momento el procedimiento que yo quiero valorar, que yo quiero trabajar con ello. ¿Vale la pena emplearle tiempo y esfuerzo en su solución, aunque sea provisional? ¿Sí? ¿Vale esa pena? ¿O sencillamente nada más es por salir salir del momento y ya? Sí, nosotros tenemos que considerar esas acciones. Sin embargo, no nos dijo directamente, oye, y entonces vas a tener que tienes que formular una pregunta de investigación. No, claro que no. Puedo yo definir cuando dice la formulación del problema, sí, cuando dice la formulación del problema realmente, bueno, es lo que yo quiero definir o lo que yo quiero hacer, cómo lo estoy manejando, cómo lo estoy llevando a cabo para poder hacerlo. Sí, eso es lo que de repente aquí me va a permitir hacer. ¿Qué puedo yo hacer aquí en la formulación del problema? Creo que pues aquí tengo un problema yo formulado, el diseño de un sistema de seguridad. Sí, si me dicen a mí, formula el problema, formulación del problema, y yo quiero hacerlo tan sencillo, vuelvo a colocar el título de mi tema de investigación, si yo quiero. Con esto, yo estoy formulando el problema, porque realmente esa es una formulación, el diseño de un sistema de seguridad, en este caso para mí. Sí, yo lo estoy formulando. ¿Puedo redactar? Claro que sí, puedo redactar, puedo hacer esto, lo voy a dejar en amarillo, y con eso está bien. ¿Puedo hacer la pregunta de investigación? Claro que sí.
y tengo que involucrar a los elementos de mi título de tema de tesis. El diseño del sistema de seguridad para el área de recursos humanos de la Escuela Superior de Ingeniería, evitará o disminuirán disminuirá el número de accidentes. Una pregunta para resolverlo como un sí o un no, nada más. Una pregunta abierta que se resuelve de esa manera. Una pregunta en la que yo necesito hacer ese diseño para poder medir si realmente van a disminuir ese número de accidentes como tal. Si estoy hablando de accidentes, ¿sí? Entonces, yo ahí ya la tengo. Quiero, por ejemplo, a mí me decía también que puedo hacer una redacción, o sea, yo estoy hablando de diferentes formas de formular un problema. Repito, tenemos el tema del título de nuestro tema de investigación, o el título de nuestro tema de investigación es una formulación del tema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente se están colocando los elementos de lo que se quiere realizar o lo que se quiere generar dentro del mismo. Si quieres formularlo como pregunta, ojo, también las preguntas. Muchos colocan preguntas con el diseño del sistema de seguridad dentro de la escuela, en el área de recursos humanos, dentro de la Escuela Superior de Ingeniería, se mejorarán los servicios y con ello habrá más estudiantes y por este motivo la escuela llegará a ser una de las mejores y más competentes de la región sureste y posteriormente al nivel nacional y posteriormente a nivel nacional. Pregunta. O sea, no, a ver, repito, porque si ustedes han estado leyendo algunas tesis u observado algunas tesis, de repente una pregunta de investigación te la llenan con 15 líneas o 10 líneas, o sea, unas 10 líneas, y tú dices, oye, hasta ya me perdí si era una pregunta de interrogación, ¿no? O sea, se me olvidó que tenía que llevar el tono. No me dejarán mentir que cuando ustedes iban en primaria, las preguntas les hacían un pequeño tono para que se escuchara como pregunta y no se escuchara como expresión. Sí, que muchas veces nosotros hacemos ciertas cosillas por ahí que pueden variar, pero no sé si ustedes recuerden eso. Ahora imagínense, lean una pregunta de 5, 8, 10 líneas, hasta se nos olvida ya el tono, porque ya no sé si estaba yo en pregunta o estaba yo leyendo un informe. Ahora, yo no tengo por qué estar expresando todas las cosas, yo lo único que tengo que hacer es una situación y muchas de ellas pueden empezar a llevar a cabo los demás elementos o los demás eventos. Eso tienen que considerarlo, por favor. Recuerden, son tips para que nos van ayudando a nosotros a generar, en este caso, la formulación de un problema. Que pueden redactar la formulación del problema, efectivamente. Se puede redactar, pero esa formulación del problema no tiene que ser redactada más allá de 7 renglones, ¿sí? Y no ser tan, o sea, y no intentar meterle palabras rebuscadas de repente o lógicas, ¿sí? Vamos a suponer, si mi equipo de fútbol gana gana los 10 partidos, por lo tanto tendrá 30 puntos y si tiene esa puntuación, entonces va a ser el líder general ya que le habrá ganado a todos, tendremos la mayoría de goles, o sea, a ver, la lógica es que si ganas todos los partidos vas a tener los 30 puntos.
O sea, evitemos una redundancia de factores o de elementos que se pudiesen estar utilizando únicamente. Sí, porque de repente se nos sale lo bondadoso o lo que nos queremos ver bonitos. No, concretos, sí, sencillos. Y trabajar. Vuelvo a lo mismo. Necesitamos más hojas, vamos a meter en bases teóricas sustento teórico real sobre la investigación, sobre los elementos que se están manejando. Argumento en esta parte y es muy necesario, importante que no nos salgamos de esos límites, ¿no? ¿A qué me refiero? A que de repente es que, no, el capítulo 4 lo hago de 30 hojas, no puede ser, ¿sí? Es tu propuesta, si es un procedimiento que vas a proponer como tal, pues bueno, entonces no puede salirse de tantos números de páginas que se pueden tener en ella. Ahí nosotros lo tenemos que ir ajustando, tenemos que ir verificando, porque es un procedimiento, no tengo que definir elementos ahí adentro. Sí, lo mismo va a suceder o lo mismo va a pasarnos, por ejemplo, aquí en este apartado. Yo no tengo por qué dar posibles respuestas. ¿Por qué no tengo que dar respuestas? Porque estamos apenas en la etapa del capítulo 1 que se llama el problema. Y estamos hablando de problema y posibles soluciones e importancia de por qué tenemos que mejorar en ello. No tendríamos nosotros que ir formulando más allá de las cosas, o de repente de decir, no, pues ya se identificó, se conoce que pues sí es muy necesario el tener de acuerdo con cierta reglamentación, es muy necesario contar para poder hacerlas, con ella, para poder hacer estas, estos, los argumentos de seguridad en este apartado, ¿no? No, 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 no. Eso lo estamos indicando en las bases teóricas y es un conocimiento que ustedes tienen y va a entrar dentro de la misma propuesta que ustedes estén haciendo. Pero pues hay que darle de, ¿cómo se llama? Hay que alimentar de información a las bases teóricas porque esa información es lo que ustedes ya conocen, es lo que ustedes ya saben, por eso les solicito que hay que alimentar de información ahí, porque pues lo que ustedes saben es aproximadamente 18 años de, de, este, de tiempo en el área, hablando que desde secundaria empezamos a chequear toda esa parte, pero también todo lo que han aprendido ustedes, pues ese cambio directamente y necesaria, pues cómo lo vamos a manejar. Pues ahí lo tienen que plasmar, pero lo que realmente tiene que hacerse, tiene que llevarse a cabo, no cualquier cosa, ¿sí? Bien, ahora, ya con esto nosotros formulamos el problema. Vamos a irnos al 1.4, al 1.5, que sería las limitaciones del problema. Nos vamos a pasar entonces bueno, ya teníamos la formulación, nos vamos a limitación. Cierto. Ok. Bueno, el objetivo ya la hicimos. Sí, está la teoría para que ustedes sepan por qué se investiga, para qué es lo que necesitamos buscar, los objetivos específicos, por qué hacer esos objetivos específicos, por qué utilizarlos, qué es lo que queremos demostrar, en dónde nos van a ayudar, etcétera. Después teníamos la justificación, el colocar realmente por qué es importante la investigación, las razones, los criterios del por qué es que la investigación nosotros lo queremos generar. ¿Qué es lo que nos está llamando la atención para poder desarrollarlo? Sí, y dentro de esa misma justificación nosotros pudimos haber colocado,
Las limitaciones, los límites temporales o espaciales, que en este caso van a ser los rangos que se pueden estar realizando. Y los criterios para qué me va a servir, si qué me va a beneficiar, qué me va a ayudar a resolver, qué es lo que más podemos aprender o llevar a cabo. En este caso, la actualización, sí, y pues en qué nos va a contribuir todos los elementos que nosotros vamos teniendo dentro de ello. Es muy importante la justificación, efectivamente, junto con los objetivos. Los objetivos ya los habíamos analizado previamente. La justificación la hicimos ahorita y aquí están los puntos claves para poder nosotros desarrollarlo. Sí, ahora, las limitaciones que son el 1.5, con eso culminamos y cerramos, vamos a llamarlo de esta manera, el capítulo 1. Sí, el capítulo 2 ustedes ya lo están trabajando, entonces quiero decir que prácticamente si vamos echándole los kilos o toda esa parte, pues quiere decir que estaríamos pues ya culminando ese capítulo 1 y ese capítulo 2, aunque recuerden que el capítulo 2, sobre todo el 2.2, se sigue trabajando sobre la marcha. O sea, ¿esto qué quiere decirnos? Que eso se acaba hasta que se acaba, pero la tesis. Entonces, no hay momento para decir ya no le voy a meter más. Yo sigo leyendo, sigo investigando, sigo buscando y pues hay ciertos valores, ciertos datos, cierta información que es muy importante y necesaria, que se considera y se tiene que agregar. Recuerden que toda esa información tiene todo lo que nosotros metemos, tanto en bases teóricas, sale de libros, manuales, normas, informes, etcétera. Entonces, nada es lo que decimos nosotros, sí, es lo que ya nosotros sabemos, pero lo sabemos por medio de otras personas. No, ya que nosotros no nos encargamos de hacer una indagación correspondiente en todo ello. Ahora, las limitaciones. ¿Qué son las limitaciones? Bueno, las limitaciones, como su nombre lo indica, son factores o elementos que nos hacen detenernos, nos hacen la búsqueda del fallar o obstruir, vamos a decirlo de esta manera, nuestra investigación. Sí, en pocas palabras, así como su nombre lo dice, las limitaciones de las limitaciones del problema como tal, pues son los que nos van a empezar a ocasionar problemas. Sí, son aquellos elementos que nos van a empezar a ocasionar dificultades para poder llevarlo a cabo. Y vamos a tener 4 tipos de limitaciones, dificultades, problemas o situaciones en el que pues, tenemos que verificar o observar o ver cómo vamos a llevar a cabo, cómo le vamos a hacer para realizar y culminar nuestra investigación. El primer elemento nos dice que es viabilidad. ¿Qué es la viabilidad? Es que nosotros, como investigadores, deberemos de verificar la posibilidad de conseguir fuentes de datos para el desarrollo del estudio, ya sean fuentes de datos primarios o secundarios. ¿Quiénes son esos fuentes de datos primarios o secundarios? ¿Alguien me puede hacer mención qué son unas fuentes de datos primarias o secundarias? ¿Alguien recuerda sobre ello? Bueno, hace algunas semanas nosotros vimos, de hecho en la primera sesión, el cómo se generan los problemas. Fue una de las situaciones el por qué siempre empezamos a correlacionar el cómo se generan los problemas
¿sí? Y muchos momentos la correlación directa entre generar un problema, sí, que nada más lo estamos observando, porque pues decimos, sí, lo estoy observando, volteo y lo observo y lo veo y efectivamente, pero también, sí, lo veo, pero ¿cómo voy a saber que necesita, vamos a decir que mi sistema de enfriamiento en casa necesita un mantenimiento? Si yo ni siquiera sé qué es un mantenimiento. Ah, bueno, voy a saberlo porque pues de repente, al empezar yo a leer más, me doy cuenta que me dicen que los equipos, las maquinarias requieren de sistemas de mantenimiento. Ah, ok, perfecto. Esos son bajo fuentes secundarias, libros, manuales, normas que estoy leyendo y que me dicen que todo equipo, mi auto necesita sistema de mantenimiento como tal, ¿sí? Entonces, caray, ¿qué tengo que hacer? O sea, a mí nadie me dijo del auto, porque en primera, pues yo adquirí el auto porque era un medio para poderme trasladar de un lugar a otro. Esa era mi situación, pero de repente tengo que también darle mantenimiento porque yo he escuchado algunas personas, como por ejemplo eh, mecánicos, no voy a hablar de especialistas, mecánicos, que dicen que es muy importante porque sirve para aumentar también el rendimiento ¿cómo se llama? De nuestros autos y con ello también van a fallar lo menos posible. Ok, ok, entonces ya estamos ahí. Oye, me lo dijo un mecánico. Esa es una fuente de investigación primaria, de grado primero. Cuando decimos o indicamos fuentes de investigación primarios, son cuando te lo expresa alguna persona de acuerdo con su experiencia, de acuerdo con pues todo el análisis completo, de acuerdo con sus conocimientos, te está dando esos elementos. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿no? Viabilidad quiere decir que si yo voy a tener acceso a la información de que me pueda definir los factores o los elementos que yo pueda tener en cualquier momento. En cualquier momento de que, yo vaya a estar desarrollando mi proyecto de investigación a ese nivel. Si yo voy a tener acceso a cualquier libro, norma, manual, todos esos elementos que yo pueda tener. O si yo voy a poder tener acceso a cualquier especialista de esa área. Así ya nosotros ya estamos realmente garantizando de que pues mi proyecto de investigación es viable. Ahorita vamos a ver cómo sería la redacción y aquí la redacción no hay pierde, van a ser muy similares todos ellos. Lugar o espacio donde se llevará a cabo la investigación. ¿Esto qué quiere decir? Si podemos tener acceso al área que tenemos bajo estudio, o sea, al sujeto bajo estudio, perdón, al objeto que se tiene bajo estudio, ¿sí? ¿Qué tanto acceso podemos tener a ella? Si tenemos el acceso al espacio, al lugar, ok. Si no tenemos acceso, híjole, hay que tener cuidados, hay que tener problemas, situaciones sobre ella. ¿Por qué? Porque eso puede darme contratiempos a mí, puede darme complicaciones al momento de que yo vaya a realizar esa indagación, ese argumento que pudiese manejar. Entonces, debemos de tener cuidado con ello, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos
garantizar cierta adecuación o cierto cambio que pudiésemos tener. Yo aquí les puedo decir, si ustedes, por el por qué se les pide que su proyecto de investigación, su investigación sea en su centro de trabajo, porque da la casualidad de que ustedes ya tendrían prácticamente valorado, ya tendrían prácticamente este lugar y espacio, ya lo tendrían utilizado, ya lo tenemos, ya es propio, ya no tendríamos que garantizar de que va a haber situaciones de errores o algo que pudiese pasar en él. Sí, eso lo tenemos que verificar. Ahora, imagínense si ustedes quisiesen hacer una tesis, un proyecto de investigación, de repente en un lugar es que me dijo mi amiguita, es que me dijo mi amigo que me puede pasar información de ahí, ¿no? Pero la pregunta es, ¿tú puedes tener acceso? ¿Cada cuánto te va a estar permitiendo dar acceso a los datos, a la información, tu amiga, tu amigo, de repente tu compa, la comadre, de repente que nos pueda dar información de ello? Porque es muy diferente cuando yo en primera persona hago ese proceso de verificar las cosas y que cuando yo lo requiero inmediatamente voy al lugar, el sujeto bajo estudio, lo analizo, verifico todos los elementos y con esto yo ya sé qué cosa es lo que va a requerir, qué cosa es lo que se va a estar cambiando. Entre más limitado tengan ustedes o los accesos a ello, más se les va a complicar el desarrollo del proyecto de investigación. Sí, aquí sí ya empezaríamos a tener como que complicaciones. En el de viabilidad vamos a decir que probablemente tal vez no se atrasarían mucho, porque pues viabilidad le va a resolver las bases teóricas, pero pues cuando ya estén avanzando y de todos modos no vayan teniendo información, pues sí lo van a requerir, lo van a necesitar. Y entonces, ¿de qué se va a tratar? Entonces, por eso es muy importante que sí, todos los elementos lo podamos cumplir. Si en dado caso no lo podemos cumplir, pues es un momento de dar un paso a la derecha y replantear mejor otro proyecto. Vamos, por ejemplo, si ustedes tienen la viabilidad, o sea, pueden tener acceso a normas, pueden tener acceso a libros, al fabricante, etcétera, de cualquier equipo, cualquier maquinaria. Ok, punto a su favor. Pero no tienen lugar y el acceso al lugar o al espacio de donde se encuentra el sujeto bajo estudio, ahí sí van a tener problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, ay, luego o sea, eso es que me van a dar todavía la autorización. Hubo una compañera de ustedes que es que sí, estoy esperando la autorización. Pasaron 4 meses y no le daban la autorización. Y yo le dije, yo te dije desde el momento que estábamos redactando esa parte, si no puedes tener acceso al lugar, mejor cambiemos de problema, cambiemos de tema. ¿Por qué? Porque si yo no puedo estar esperando a que me vayan a dar acceso al lugar o a la zona en la que se va a estar manejando. Sí, entonces, ahí tenemos que tener ciertas situaciones, ciertas consideraciones en ella. Yo, se lo dejo por ahí para que vayan ustedes visualizando. Si no, como vuelvo a repetir, aquí supuestamente estamos terminando el primer capítulo. Todavía no estamos empezando muchísimo. Es mucho más fácil iniciar algo nuevo, algo diferente, pero que yo sí puedo tener acceso a algo que realmente lo voy a tener, difícilmente lo voy a tener aquí cerca de mí. Entonces, ahí vamos a manejarlo. Tiempo. Si el tiempo asignado, perdón, me da la cobertura del estudio o debo de disponer de uno en caso de imprevistos. Viene otra vez el mismo comentario.
Por eso les dije que utilizáramos una situación, una problemática que pudiesen hallar de su centro de trabajo. ¿Por qué? O sea, hay algunos elementos que yo pensé ya por pura, ya vamos a decir, por, por reacción propia, les digo siempre que sea en su centro de trabajo, para evitar ciertas o ciertos elementos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tiempo. Bueno, pues la ventaja es que si es mi centro de trabajo, yo puedo estar observando a mi sujeto bajo estudio, sí, puedo estar así, puedo verificarlo en cualquier momento, y como tengo acceso en cualquier también momento, pues ahí estoy en mi centro de trabajo, sí, o sea, estoy con él, ya sé cómo reacciona, ya sé cómo sucede, ya sé cómo se maneja. Y, y tal vez ustedes van a decir, oye, pero estoy ocupando tiempo de mi trabajo. En algunos elementos no es necesario reutilizar tiempos de trabajo, porque si es una de las funciones que siempre estás haciendo, pues bueno, puedes asumir los roles que se tienen o se están manejando dentro del mismo. Ahora, ese tiempo, pues ya lo tengo ahí catalogado. Pero ¿qué sucedería si no es eso? O sea, imagínense, si trabajo, es de la misma, de mi mismo centro de trabajo, pero es de otra área. Oye, pero no estás inmerso en esa área. Sí, te van a dar acceso a los datos, a la información, te van a poder dar chance de estar chequeando a cada rato y qué momentos. Ahí sí vas a descuidar tu rol, tu trabajo como tal, sí, y vas a estar yéndote a otra área y entonces, ¿qué va a estar sucediendo? Eso sí te puede traer problemas, te puede traer complicaciones. Sí, entonces, por ese motivo, desde la primera sesión fue que se les argumentó que tiene que ser de su centro de trabajo para que así ustedes ya lo están concentrando, lo están centrando directamente hacia lo que realmente ustedes están manejando día con día, ¿sí? Sin ningún inconveniente, sin ninguna situación o detalle que se pudiesen tener en ello. Ahora, el cuarto elemento, financiación. Si voy a implementar algo, ¿qué cantidad de dinero dispongo para ello? ¿Sí? O si solo será un estudio de factibilidad. ¿Qué puede suceder? Muchas ocasiones, si nosotros hacemos un estudio de algo en el que yo me encuentro en lo que es mi centro de trabajo y estoy aplicando esa situación, estamos haciéndolo también de manera empírica y ahorita lo que estamos haciéndolo es manejar la manera científica. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede suceder? Que pues si yo estoy en el centro de trabajo, tengo un tiempo designado para el trabajo dentro de ello y estoy proponiendo una situación de cambio dentro de ese centro de trabajo, pero también lo estoy dando por escrito, entonces la financiación o el financiamiento me lo está haciendo la empresa. ¿Por qué? Porque me está pagando por algo. Si ese algo lo estoy llevando yo a mi área, a mi zona de mejoramiento, pues es para mejorar mi trabajo. O sea, es como lo que aquí en pocas palabras, ¿y qué les puedo decir? Es como lo que muchos, y se las pongo fácil, muchos colegas, muchos compañeros de nosotros en los talleres, lo que hacen es lo siguiente, ¿no? Tienen el procedimiento, por ejemplo, para dar un mantenimiento a una maquinaria, pero como ese procedimiento ya está desde 1980, ya tiene 45 años, ya han detectado ciertas anomalías.
de esas anomalías que han detectado, de esos cambios que han detectado. De repente ellos dicen, oye, ¿y si le hacemos en esta parte en lugar de esto y esta otra parte en lugar de esto? Y ven que sí es funcional y lo empiezan a llevar a cabo. Bueno, ellos hicieron un procedimiento, que es lo que nosotros hacemos, un procedimiento de manera empírica en mi área, en mi área de trabajo, ya como tal. Por tanto, cuando de repente yo le externo una adecuación y le pongo todo esto como información a mis gerentes, le digo, no, pues es que te van a decir, bueno, pero necesitamos probar si es funcional o no. No sabe qué, si es funcional, porque esto ya nosotros lo hemos estado manejando en el último año, lo hemos estado llevando a cabo y el mantenimiento ya no se hace en 13 horas, ya nos resulta, lo hacemos en 11 horas y nos queda tiempo para hacer las pruebas pertinentes todavía y ya por eso lo podemos entregar. Ya entregamos los trabajos en tiempo y forma, ¿no? Entonces, de repente, ¿qué es lo que está sucediendo? Estás actualizando. O sea, es un sistema de cambios, sistemas que estás manejando, estuviesen utilizando o estás utilizando los tiempos pertinentes que se están manejando dentro del mismo y ha sido, pues me ha estado pagando la empresa porque yo estoy haciendo algo de lo que a mí realmente me gusta, algo de lo que a mí realmente me apasiona y es en mi lugar y mi zona de trabajo como tal. Entonces, eso es lo que es muy importante que nosotros tenemos que verificar. Son los 4 elementos de las limitaciones: viabilidad, acceso, tiempo y financiación, ¿sí? O financiamiento. ¿Quién me va a otorgar o si me están otorgando dinero? Yo, por ejemplo, en el área de mantenimiento, yo les diría, no, pues no es necesario que nos den dinero porque estamos utilizando con los mismos recursos, sí, que nos han dado de manera habitual, pues eso los he utilizado y con ello pues seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Y lo único que ya lo estamos haciendo con menor tiempo y eso nos hace que cada vez podamos hacer las cosas y le estamos haciendo la prueba pertinente y evitando cualquier otro tipo de fallos que pudiésemos tener. Entonces, todo eso yo lo puedo estar trabajando, pero repito, yo no me voy a poner a buscar adecuar situaciones del área o del departamento de al lado o del departamento de otro departamento que no sea el mío, porque pues tampoco son situaciones o elementos que yo pudiese manejar. Sí, eso es lo que nosotros tendríamos que estar considerando en cada instante, en cada momento para poder llevar. Las limitaciones qué son realmente y ya el qué queremos, el quiénes son los que intervienen, el cuándo y el dónde lo vamos a manejar. Ahora, bien, ya tenemos las definiciones, pero también nosotros es importante y necesario de cómo lo vamos a llevar a cabo, cómo lo vamos a manejar ya en nuestro esqueleto, ¿sí? Bueno, entonces nosotros nos habíamos quedado con la formulación, ya teníamos los objetivos, ya teníamos la justificación indicando los elementos, todas las formas de los elementos más importantes que se pueden tener, y etcétera, ¿no? Pero al llegar a las limitaciones, bueno, ¿qué pudiésemos hacer? Aquí podemos hacer, si nuestro trabajo, si nuestra actividad, si nuestro proyecto que estamos desarrollando está dentro de nuestra misma área y cumple con las expectativas tal cuales como les había yo especificado, bueno, pues entonces una manera de poder describir las limitaciones de mi proyecto de investigación, pues puede ser algo similar a lo siguiente. Limitaciones. Podríamos aquí argumentar dentro de las limitaciones para la realización de este proyecto de investigación, hipótesis
podríamos o se puede hacer mención de lo siguiente. Dos puntos y aparte, puedo poner el primer inciso. En cuanto a la viabilidad, se tiene acceso a toda la información proveniente de libros, manuales, normas, informes, información de fabricantes, etcétera. En el momento que se requiera. Por tanto, se puede decir o en el momento que se requiera, punto. ¿Sí? Punto. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros aquí estamos expresando directamente que en cuanto a la viabilidad de la información, nosotros tenemos acceso a todo tipo de información que se pueda estar produciendo en cuanto a lo que se está manejando. Sí, esto con el afán de que nosotros estamos diciendo, si yo no puedo poner ya de pretexto, y se acuerdan que por eso les dije, tienen que buscar libros de ciencias, o sea, libros técnicos que puedan incluir elementos de su tema de investigación como tal. ¿Por qué les dije esto y que lo descargaran y los tuvieran en su computadora? Porque así, es que no tengo internet, es que no puedo acceder a ellos, ¿no? No, ¿sabes qué? Los puedo tener en cualquier momento sin ningún problema. Sí, puedo utilizar la información de ella, ¿no? ¿Sabes qué? Del libro que me habla a mí sobre los tipos de seguridad o sistemas de seguridad, otro que me habla sobre cómo hacer sistemas de seguridad, otro que me habla no, o sea, de todo lo que nosotros, o todos los que puedan a mí, a mí apoyarme directamente como información básica, pues lo contengo dentro del mismo, entonces no pasa nada, pero repito, yo ya lo descargué, lo tengo y no puedo poner pretexto, ¿sabes qué? Es que no, no tengo acceso a ella. Y cuando decimos no tengo acceso a ella es por esa situación. Cuidado, por ejemplo, los que van a utilizar las normas, las aplicaciones de las normas, en muchas ocasiones esas normas las compran también, y es un detalle que las compran las empresas, porque como están ubicando sus aplicaciones o los están implementando, pues las están adquiriendo completas. Sin embargo, ¿qué les puedo decir? En el mundo de la Internet todo se encuentra. Ustedes pueden tener una copia también de las que se hallan en el mundo de la Internet para que así no pudiésemos utilizar como pretexto es que no puedes utilizar la normativa fuera porque pues tú tienes una versión, o sea, así sea la misma versión, pero tienes una copia que no tiene vamos a decir, ningún factor, ningún elemento pintado por la organización, porque lo descargué de manera libre por ahí, entonces ustedes pueden tenerlo, ¿no? Y eso les ayuda porque así pueden tenerlo en cualquier lugar y lo pueden manejar sin ningún problema. Luego nos habla sobre el lugar o espacio.
Bueno, pues aquí vamos a definir en cuanto a lugar y espacio, no se cuenta con dificultades algunas en cuanto el acceso, ya que es el área de trabajo y por ello, bueno, ya que es nuestro área de trabajo, ya que es nuestro área de trabajo y bueno, ya se puede acceder a lo demás y ahí está también, ¿no? Entonces estamos hablando de que tenemos el acceso, no se cuenta con dificultad algunas en cuanto al acceso, por tanto, ya que es nuestra área de trabajo, nuestro lugar o nuestro centro de trabajo como tal, y por tanto, pues podemos estar accediendo en cualquier momento, en cualquier instante, sin dificultad alguna. Tenemos también el tercer punto en cuanto al tiempo. No se tendrá ninguna dificultad ya que al estar dentro de nuestra área de trabajo, se puede obtener resultados al momento de que se requiera. Sí, o sea, porque pues prácticamente vamos a tener 8 o 10 horas de trabajo continuo para nuestro proyecto de investigación, obvio, sabiendo, para eso me tengo que planificar en casa, ¿no? De decidir, ¿sabes qué? El día de hoy voy a necesitar hacer si estoy hablando, por ejemplo, de accesos de seguridad, un rol de vigilancia, de visualización, para poder aplicar algún tipo de guía de estudio, guía de observación. Entonces voy a verificar o voy a poner a un subordinado que me haga este tipo de análisis de estudio, pero ya llevo que y estamos trabajando independientemente dentro de nuestra misma área, estamos ya nosotros determinando qué acción o qué actividad se va a determinar también para mi proyecto de investigación. Jalar lo que me interesa para mi proyecto y estar haciendo mis funciones como tal. Sí, porque de repente nosotros indicamos o decimos, ¿sabes qué? Es que no se complementa uno con otro o no, o no, o se requiere de que se haga o no puedo regular esa parte, sí, no podemos regularla porque siempre o sea, lo estamos manejando una cosa en mi trabajo y otra cosa lo que estoy desarrollando. En cuanto podemos compaginar que uno es parte del otro, o sea, porque es algo que estoy desarrollando día a día, pues esa es una labor efectiva. Y con ello, pues también empiezo yo a obtener mejores dividendos, porque esa es la idea y que nosotros seríamos. Ahora, cualquiera de estos que ustedes digan, no se puede hacer porque tengo dificultades, piénsenlo en que quieran darle continuidad al trabajo, en que ustedes quieran darle continuidad al seguimiento de lo que se está desarrollando. ¿Por qué les digo piénsenlo? Porque si no, a la larga o de aquí a un determinado tiempo todavía en que estén haciendo su proyecto de investigación, pues en lugar de traerle buenos dividendos, en lugar de traerle ventajas competitivas, les va a estar trayendo desventajas. Sí, o sea, y los va a estar deteniendo, por eso son limitaciones, porque los va a estar deteniendo,
y ustedes no van a saber realmente si, o sea, y las broncas que vamos a tener es que nos salimos de contexto. Cuando decimos que nos salimos de contexto es porque se nos puede ir el tiempo, o sea, lo que teníamos planeado desde un inicio, una tesis, debe de durar aproximadamente 6 meses. Una tesis doctoral dura 2 años, pero por eso proponemos nuestra tesis en el primer semestre. Sí, dura 2 años o año y medio aproximadamente. Una tesis de maestral son 6 meses, al igual que de una licenciatura. Y entonces, si no nos dedicamos el tiempo correspondiente como tal, nos vamos a extender, ¿sí? Y esa es una limitación también, el que nos pudiésemos extender en ella. Y por último, tenemos en cuanto al financiamiento. En cuanto al financiamiento, no se requieren recursos extras, ya que se está desarrollando, vamos a colocar a la par de el seguimiento de las actividades correspondientes. Sí, algunos colocamos aquí, por ejemplo, no, en cuestión del financiamiento, pues no existen problemas técnicos o dificultades técnicas debido a que, se están realizando las acciones, las actividades, y esas actividades que se están realizando, pues, son similares a las que se están ocupando en el centro de trabajo. Eso no hay ningún inconveniente, ningún problema. Otros utilizamos, por ejemplo, una redacción que nos indica que el financiamiento no hay problema porque de todos modos la organización a la que se le está haciendo el proyecto de investigación está financiando o está haciendo los pagos correspondientes de las diferentes actividades que se están desarrollando. O sea, así de fácil. Sí, por ejemplo, a mí me está pagando, o cada uno de nosotros nos está pagando por mejorar, o sea, nuestro centro de trabajo, y que esa es una ventaja de primera mano que me va a traer a mí como trabajador, porque lo que yo le generaba tal vez un tiempo, ahora le voy a trabajar menos tiempo, menos esfuerzo, y eso va a ser una ventaja competitiva. Y de todos modos, si yo lo hiciese la actividad como se llevaba a cabo anteriormente, a como ya lo estoy haciendo de manera más fácil o ocupando menor tiempo posible, pues entonces pues ya nosotros estamos de todos modos haciendo o realizando la actividad correspondiente. Sí, pero siempre es necesario reconocer, siempre es necesario identificar y verificar que sí se pueden llevar, pero si cualquiera ya ahora de esos 4 elementos de limitaciones, lo que harían es detener nuestro proyecto, y si se detiene nuestro proyecto, yo les diría, realmente vale la pena, al paso que vamos ahorita, en el momento que vamos ahorita, realmente vale la pena continuar con nuestro proyecto de investigación, o mejor pensar en un nuevo proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque aquí ya, o sea, porque muchos de nosotros nos aperramos, esa es la palabra tal vez por ahí fuerte, nos aperramos a que es que yo quiero hacer esto o quiero desarrollarlo y no importa que yo no tenga acceso, no importa que yo no, pues sí, pero recuerda, estás versus tiempo, que en este caso, como estamos haciendo la redacción de una tesis de tipo educativa, tiene tiempos de realización, de desarrollo, entonces nosotros necesitamos fomentar que realmente sea funcional en cierto tiempo, que por lo regular son 6 meses. Entonces, eso son factores, son elementos, características que nosotros siempre tenemos que valorar. Ahora, después de ya redactar el capítulo 1 que nosotros tenemos en este momento, sí, aquí nosotros ya prácticamente podemos tomar, después de este punto 1.5, podemos tomar una decisión
¿continúo o no continúo con el proyecto de investigación? No continúo quiere decir que voy a pensar en otro proyecto donde realmente pueda tener las herramientas un poquito más cercanas a mí, o sea, a la mano, o no continúo es pensar y planear en un nuevo proyecto. Bien, ¿alguna duda, algún comentario que tengamos ya de esta forma? Con esto nosotros terminamos todo el capítulo 1 y tenemos pues, el capítulo 2, que son 2 elementos, que ya tiene 2 semanas prácticamente que estamos trabajando con ella. ¿Alguna duda, algún comentario que tengamos? No, de mi parte. Muy amable, gracias, maestra Saúl. Tampoco del mío, gracias. Gracias, maestra Misayo. Ok, el día de mañana vamos, la ventaja que somos pocos, el día de mañana vamos a hacer un pequeño sorteo en el que ustedes van a presentar todo su avance de su proyecto, van a platicarlo en escasos 15 minutos, van a ir presentando su documento de Word, ¿sí? Y van a ir diciendo los qué o por qué es de sus temas para que vayamos viéndole la forma y así podamos también ir manejando la parte creativa de ustedes, ¿no? Entonces, repito, no siempre el exponer, siempre el colocar los factores o los elementos de un proyecto nos van a dar mejores herramientas y apertura. Aquí ustedes van a demostrar el amor hacia su tema. Entonces, el día de mañana vamos a trabajar con eso, por favor. Sí, vamos a utilizar por ahí un detalle al azar de quiénes van a ir pasando. Pero de que vamos a pasar todos vamos a pasar. ¿Alguna duda, algún argumento que tengamos? No. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestro. Si no hay problema, si no hay ninguna situación, ningún detalle, pues vamos a quedarnos hasta aquí. Pasen excelente noche, se cuidan, los veo el día de mañana. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta mañana, cuídese. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídese, maestro. Maestro, le quería preguntar algo ahorita que me acordé. De mi parte, no pude subir la tarea 3, ya no está disponible. ¿Se puede subir todavía? Mándemelo por correo, por favor, maestro, no hay problema. Sí, su correo está ahí en el, ¿cómo se llama? Mándemelo, a ver, se lo comparto. Es Ernesto Figueroa @esiapi.edu.mx. Ernesto. Ajá. Figueroa, es junto, ¿verdad? Sí, todo junto. Figueroa, @esiapi.edu.mx. esiapi.edu.mx, ¿vale? Vale, para que así se lo tome en cuenta, para que no vaya a quitarle toda la puntuación completa. Sí, la verdad es que sinceramente se me pasó, o sea, mi honestidad. Sí, no hay ningún inconveniente. Pero mándemelo por correo, por favor. Le agradezco mucho, maestro, sinceramente. Hecho. Cuídese mucho, excelente noche. Gracias, nos vemos mañana, gracias. Bye. De hecho, igual es mi caso, profe. Todavía no la subo. Entonces, Carlos, también por ahí, maestro, anote mi correo y ya mañana, para que sea considerado también. ¿Sale? Ok, claro que sí, profe. Gracias. Gracias. Hasta luego, cuídense mucho. Mañana, bye. Bye.